Bom, mais uma vez, então, boa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a presença da professora Vitória Basualdo aqui com a gente para fazer a conferência de abertura do nosso Seminário Internacional 60 anos do Golpe 64, lembrar para não esquecer. Antes de passar a palavra para a Vitória, né, eu queria fazer uma breve apresentação de sua trajetória acadêmica para a gente possa conhecê-la ainda melhor, né? Vitória Basualdo é graduada em História pela Universidade de Buenos Aires, a UBA, e doutora em História pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. É professora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, e pesquisadora do CONICET, né? Para os nossos alunos, o CONICET seria o que é mais ou menos o nosso CNPq. É especialista na área de estudos trabalhistas, de história dos trabalhadores e do movimento sindical na Argentina e na América Latina, na segunda metade do século XX até o presente, analisando especialmente os impactos trabalhistas, econômicos e sociais das ditaduras do Cone Sul. É membro ativo de diversas redes acadêmicas e científicas sobre questões relacionadas aos estudos laborais e aos direitos humanos. Vitória é autora de diversos livros, capítulos e artigos sobre temas como a responsabilidade empresarial nas violações de direitos humanos, sendo uma referência para todos nós, né, pesquisadores brasileiros que se debruçam sobre esse tema, e também de temas relacionados à história da classe trabalhadora e do movimento sindical na Argentina e na América Latina. Então, eu passarei agora a palavra para a professora Vitória para fazer, então, a conferência de abertura do nosso evento. Obrigado, Vitória, mais uma vez. Bueno, buenas noches. Lo primero que tengo que decir es que hablo en español, por lo cual pido todas las disculpas. Adoro el portugués y lo entiendo perfecto, así que espero sus preguntas, sus intervenciones, pero no lo hablo lo suficientemente bien como para honrar ese idioma, por lo que van a tener una presentación en portugués en el PowerPoint, simplemente para ir siguiendo si es que mi español resulta un poco arduo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Muchísimas gracias a esta Facultad de Formación de Profesores, que para mí es un lujo poder conocer, poder visitar. Creo que es una actividad de una enorme potencialidad, porque me parece que lo que se discuta aquí, en el marco de este encuentro, tiene muchísimas posibilidades de difusión y de alcance, dado la tarea que cada uno de ustedes, cada uno, cada una van a hacer, ¿no? Que es enseñar, que es multiplicar. Es una actividad multiplicadora. Yo voy a hablar hoy de historia y justicia, diálogos, conflictos y contribuciones para el análisis del largo impacto de las dictaduras en el Cono Sur. Y quiero hablar de historia y justicia justamente porque estamos hablando de temas que no solo se vinculan con la producción académica y científica, sino que tienen enorme impacto sobre las discusiones de la actualidad, ¿no? Hoy, la cuestión de las dictaduras no es un tema únicamente de historiadores e historiadoras, sino que es un tema de debate público. Hoy, las dictaduras están en la agenda de la mayor parte de los gobiernos de América Latina. Yo les voy a hablar de mi país, de Argentina, donde la discusión sobre dictadura está estrechamente vinculada a la situación que estamos viviendo en la actualidad. Tenemos además no solo una tendencia negacionista en gran parte de la región, es decir, una corriente que tiene como objetivo la negación de lo sucedido, la puesta en duda de los números de las víctimas, la negación, como decían en el panel y como decían además en el panel anterior de presentación de la muestra, la negación de que sea una dictadura, sino que lo que estamos viviendo en la Argentina en este momento es una reivindicación de la dictadura. Ya no hablamos de negación, no hablamos de negacionismo, sino que hablamos de una vicepresidenta de la Nación en Argentina
que está defendiendo lo actuado por los militares entre 1976 y 1983 en el caso de Argentina. Y esto que vivimos nosotros se replica a lo largo de toda la región. Como bien planteaban en el panel, no se trata de un tema de Brasil únicamente, no se trata este seminario de los 60 años del golpe en Brasil, sino que a partir de ese aniversario se pone en juego toda nuestra historia reciente en términos regionales. Quiero entonces traer al centro de la cuestión lo que llamamos historia pública, ¿no? La disciplina de la historia pública tiende a tratar de pensar a la historia como una disciplina de enorme poder de multiplicación. Y trata de pensar en cómo poder vincular esta formación académica y estas investigaciones fundadas en trabajo de archivo, en documentos, con intervenciones públicas. Es decir, lo que sostiene la historia pública es que hay un material increíble en la disciplina histórica que tiene que discutirse, construirse y multiplicarse a través de la relación con distintos sectores de la sociedad. Y que hay una enorme cantidad de líneas a partir de las cuales la historia puede tener una intervención pública. Es decir, no quedarse únicamente en la producción de artículos académicos en determinadas revistas especializadas, leídas por un núcleo muy pequeño de investigadores, sino intervenir activamente en la sociedad en la que vivimos. En este campo de historia pública, hoy les voy a traer una serie de cuestiones, una serie de líneas que realmente es increíble cómo dialogan con todo lo que estuvimos presenciando hoy, cuando vimos la muestra, en todas las cuestiones que estuvimos conversando tanto con Luciana como con Lucas. Hay algo que no... Quiero hablar de algo que no hablamos específicamente, que es la relación con el campo de la justicia, es decir, con los procesos de judicialización. Nosotros en Argentina tenemos juicios por delitos de lesa humanidad. Hasta el día de hoy tenemos una enorme cantidad de juicios que se están desarrollando en Argentina respecto de lo sucedido en la dictadura. Los responsables están siendo juzgados ahora. Hay juicios todas las semanas, todos los días en Argentina respecto de lo que sucedió en la dictadura. Entonces les quiero contar un poco de esto y les quiero comentar cómo en realidad desde el campo de la historia se puede intervenir en estos juicios, pero además quiero hablar de todo lo que vino antes de los juicios, de lo que nosotros en Argentina llamamos proceso de memoria, verdad y justicia, y que habla no solo de lo que pasa en los tribunales, no solo de la posibilidad de juzgar los hechos represivos, de juzgar a los responsables, sino que habla de todo lo que uno tiene que hacer para poder llegar a ese momento. Lejos de lo que muchas veces se piensa que la Argentina tiene un proceso de memoria, verdad y justicia, se pensaba hasta hace muy poco, ¿no? Totalmente consolidado. Yo nunca lo pensé. Yo nunca lo pensé así, porque realmente hubo idas y vueltas, este péndulo del que hablaban Lucas y Luciana cuando recorríamos la muestra. Es un péndulo, el concepto de péndulo describe muy bien lo que pasó en la Argentina. Hubo avances y retrocesos, y hubo enormes disputas respecto de la posibilidad de construir. Y la forma de avanzar, y lo digo ahora mismo, y ahora me voy a referir explícitamente desde qué punto hablo y desde qué situación hablo, tiene que ver con una construcción que no la hace ni el Poder Judicial, ni el Estado, ni el Poder Político únicamente, sino que nace de la sociedad civil. Nace de las posibilidades que cada uno y cada una de nosotros tenemos para construir desde nuestra disciplina,
desde nuestro saber. Entonces hoy voy a llegar a los juicios, quiero hablar de los juicios, quiero contarles algunas cosas de responsabilidad empresarial, quiero contarles cómo fue posible juzgar en la Argentina no solo a los responsables militares, sino también a altos funcionarios empresariales de uno de los conglomerados económicos más importantes del mundo, como es Ford Motor. En Argentina pudimos juzgar y pudimos condenar no solo a militares, sino también a empresarios por delitos de lesa humanidad, por secuestro de trabajadores y delegados sindicales. Sino que querría recordar, antes de llegar a eso, la enorme cantidad de cuestiones que se pueden hacer y las cuestiones que hoy pueden hacer ustedes aquí en Brasil. Porque aunque no hay juicios penales, sí hay investigaciones de responsabilidad empresarial desarrollándose en todo el país y sí hay acciones ante el Ministerio Público respecto de la responsabilidad de empresas y empresarios en las violaciones a los derechos humanos. Hacia ahí voy a ir, pero primero tengo que decirles de dónde vengo. Bueno, yo vengo de Argentina, que está en este momento en una situación de extrema gravedad institucional, desde todo punto de vista. Argentina está en una situación sin precedentes en su historia, en términos de un gobierno electo por voto popular, que está desarmando toda la estructura de la democracia. Desde muchos sentidos, podría estar un rato largo. Aquí me quiero referir específicamente a algo que va a ser el núcleo de mi fala y que tiene que ver con una ofensiva muy fuerte contra el Estado. Una idea de que en realidad el Estado es el enemigo de la sociedad, lo cual aparece como absolutamente contradictorio cuando esto se dice desde el jefe de Estado, desde el propio presidente. El propio presidente está intentando desmantelar la estructura estatal. ¿Esto qué implica? Implica miles y miles de personas demitidas en todo el Estado, pero además un desarme y un desmantelamiento de áreas estratégicas del Estado que tienen que ver con producción, que tienen que ver con educación, con salud, con derechos humanos, con cuestiones básicas como el otorgamiento de medicación. En Argentina la gente se está muriendo porque el Estado daba medicación para cáncer y la suspendió. Por lo tanto, gente que tenía otorgada medicación para su enfermedad se está muriendo. Ya hubo por lo menos 4 muertos de personas que denunciaron que no estaban recibiendo su medicación y que eso los iba a matar, y esto sucedió. Y hay además un proceso de demisiones en masa que, como pueden ver ahí en las fotos, incluyó la presencia de personal policial en todos los establecimientos laborales, en una gran cantidad de ministerios, para que la policía fuera la que garantizara el proceso de despido. Se tuvo a los investigadores, a distintos trabajadores, no investigadores, sino trabajadores del CONICET, haciendo esa fila que ven ahí abajo, bajo la lluvia, con policía adentro, para que tuvieran que enfrentarse a personal jerárquico y policías y que les dijeran si tenían trabajo o no tenían trabajo a la hora de entrar a su lugar de trabajo. Aquí tenemos al Ministerio de Trabajo lleno de policías y al Ministerio de Educación con policías patrullando cada uno de los pasillos. Esto fue la semana pasada. Estamos hablando entonces de una situación gravísima donde uno de los núcleos centrales, increíblemente, es la cultura. La cultura de la cual estuvimos hablando hoy durante todo este tiempo. Uno piensa cómo puede ser que un país que tiene una industria del cine increíble quiera desmantelar esa industria del cine, que además le cuesta cero, porque el INCA, el Instituto Nacional de Cinematografía Argentino, no recibe financiamiento, se autofinancia a partir de lo recaudado en las salas de cine, por lo tanto no implica financiamiento estatal.
Uno se pregunta cómo puede ser que se desmantele el Ministerio de Cultura. Centros culturales enteros, museos enteros desmantelados. Y hay una movilización gigante del ámbito cultural que implica que muchos de los principales actores y actrices en la Argentina están denunciando el avance contra esto. Bueno, creo que el avance contra la educación, contra las universidades en este momento dijeron que tienen orzamento hasta junio y que luego de eso, si no tienen orzamento adicional y no se revisa, no van a poder funcionar. Es decir, todas las universidades de Argentina dijeron, las universidades públicas dijeron, este orzamento no alcanza más allá de junio, o se modifica o tenemos que cerrar las puertas. Y lo mismo sucede con el ámbito de la ciencia y la tecnología. Yo soy investigadora del CONICET. El CONICET ha sido perseguido públicamente por el presidente y por los principales funcionarios de gobierno y han declarado que quieren cerrar lo que es el Consejo Nacional de Pesquisas Científicas y Técnicas de la Argentina. Bueno, uno se preguntaría por qué, ¿no? ¿Por qué es tan urgente? ¿Cómo puede ser que uno llegue al gobierno y que lo primero que quiera hacer es desmantelar todas estas cosas? Y ahí me parece que hay que marcar una cosa. En este marco hay una particular crueldad dentro del campo de la ciencia con el papel de las ciencias sociales y humanas. La mayor parte de las ofensas, campañas, intimidaciones tienen que ver con el campo de las ciencias sociales y humanas, a las cuales se las presenta como poco científicas, como subjetivas, como políticas, como atravesadas por la ideología frente a lo que serían las ciencias verdaderas, ¿no? Que son las ciencias llamadas duras, matemáticas, exactas, naturales, etcétera, a las cuales se las considera ciencias de verdad, ¿no? Esto es muy fuerte en el caso argentino. Y entonces me gustaría hablar de qué hacemos como historiadores y como cientistas sociales y humanos, ¿no? Quiero, desde ahí estoy viniendo de un país que está tomando como enemigos principales a sus trabajadores de la cultura, a las universidades, a los profesores, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese lugar. Ustedes, por suerte, se están recuperando de una ofensiva que no llegó a este punto, pero una ofensiva que fue muy dura contra las universidades, contra el pensamiento crítico, ¿no? Y este es el punto crucial al cual quiero ir, el pensamiento crítico. Me parece que hay una potencialidad gigante en la disciplina de la historia. Yo digo historia porque soy historiadora y porque voy a hablar de una serie de líneas que conozco muy bien, pero esto puede extenderse a todas las ciencias sociales y humanas, porque trabajamos en conjunto y además a la relación muy virtuosa y productiva entre ciencias humanas, ciencias exactas y ciencias naturales. Nos quieren dividir y las divisiones, la verdad es que no tienen ningún sentido. Nosotros venimos el fin de semana pasado de hacer un festival de ciencia federal en 61 ciudades del país, donde científicos y científicas, profesores y profesoras, tomamos las plazas de cada una de esas ciudades, hicimos una muestra de ciencia colaborativa mostrando lo que hacemos. Y la respuesta fue increíble. Un montón de gente, yo llevé un montón de publicaciones, me quedé sin ninguna, de hecho les quería traer hoy algunas y me las sacaron a todas. Fue un interés increíble, gente que pasaba, que iba con los niños a la plaza y que los chicos pasaban a hacer experimentos y pasaban a aprender sobre responsabilidad empresarial y sobre derechos humanos y sobre historia argentina. Y esto pasó en 61 ciudades del país al mismo tiempo. Entonces, quiero decir, me parece que acá hay una enorme potencialidad que tiene que ver con los objetos de estudio, con el trabajo complejo que se hace con las fuentes, que va exactamente en contra de la fake news, que va exactamente en contra de la comunicación a partir de un tuit de 140 caracteres,
por los debates metodológicos, teóricos y conceptuales que van en contra de repetir lo que te dicen sin saber cómo se hizo y sin saber a dónde va, por las herramientas de examen crítico que nos dan nuestras disciplinas y por la enorme potencialidad que tienen de ser disciplinas públicas, ¿no? De ser historia pública. En este punto me voy a referir específicamente al papel que tiene la disciplina de la historia que tuvo en la Argentina, y es algo muy paralelo a lo que mostraron hoy los compañeros para el caso de Brasil, un proceso del cual conozco un montón porque aprendí muchísimo de una enorme cantidad de investigadores e investigadoras militantes brasileños a lo largo de los años y que hoy sintetizaron de una manera increíble en la muestra. Y es qué nos dice la historia y cómo jugó la historia en el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina. ¿Qué hicieron los historiadores? ¿Dónde hubo historiadores en este proceso de memoria que no fue lineal, que fue muy difícil, muy disputado, muy contradictorio? Como ustedes saben, nosotros tuvimos un juicio a los militares 2 años después de la transición a la democracia, 1 año y medio, en 1985 tuvimos un juicio. Luego hubo un retroceso, las leyes de obediencia debida y punto final. Luego un indulto, un perdón presidencial en 1989 y 1990 y hubo un largo tiempo de impunidad en la Argentina. Cuando yo iba al colegio secundario, cuando iba a la universidad, era imposible pensar que se podía juzgar a los represores en la Argentina. ¿Cómo se logró? Bueno, se logró con este proceso lento, complejo, desde la sociedad civil, desde distintas instancias, organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, que pusieron en movimiento una cantidad de cuestiones. Y lo que yo les quiero decir es, la historia tuvo un lugar en eso. La historia tuvo un lugar en primer término a partir de una creación de una cantidad gigante de materiales para la enseñanza de la historia de la dictadura. El Estado tomó esto luego, a partir del año 2003 al 2015, y armó una plataforma entera que se las recomiendo. Les dejo ahí el link y les voy a dejar un montón de recursos para que miren, porque además somos pueblos hermanos, con historias hermanas, y hay una conexión increíble entre las cosas que sucedieron en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Tienen que mirarse en conjunto. La plataforma Educar tiene una cantidad enorme de colecciones enteras de material para pensar la dictadura. Esto es el producto de acumulación de décadas de historiadores trabajando y pensando, armando innovaciones para el aula y compartiéndolas colectivamente. Entonces ahí tienen algunos títulos: Pensar la dictadura, la literatura argentina durante la dictadura, la última dictadura en los medios, la dictadura, economía y represión, varias cosas. Entren a Educar, busquen dictadura y van a encontrar decenas de colecciones y además libros enteros hechos por el Ministerio de Educación, con historiadores, muchas veces llamando a los historiadores que investigamos estos temas, en otros casos con empleados del propio Ministerio de Educación. Muchos de ellos son los despedidos hoy. El equipo de Derechos Humanos e Historia, vinculado a cuestiones recientes, fue demitido casi en su totalidad en el Ministerio de Educación. Pero esto es un proceso de acumulación de mucho tiempo. Entonces, si ustedes hacen actividades con sus alumnos y alumnas en el aula, no se los queden. Armen una red, pásenlos unos a otros, empiecen a armar repositorios, porque lo que a veces parece como algo individual, pequeño, sin alcance, en realidad se transforma en recursos colectivos de una potencia increíble. Entonces uno va a dar una clase y ya no tiene que inventarlo solo, sino que tiene una enorme cantidad. Y esto nació como iniciativas de la sociedad civil. Esto nació, entre otros, por programas como el último que está mencionado ahí, el programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, a la cual mencionaba hoy Luciana, Sandra Raggio,
que tiene un programa donde los profesores trabajan después de hora con los chicos en un proyecto de historia y memoria. Preguntan a sus abuelos, a sus abuelas, a sus tíos, a sus familiares, ¿qué pasó en la dictadura? ¿Cómo la vivieron? Y ahí aparecieron fábricas cerradas, gente que perdió su trabajo, se enteraron de historias de represión en sus familias que nunca habían sabido. Trabajaron sobre esas fábricas donde habían estado secuestrados, que no existían más esas fábricas, porque después de la dictadura vino el neoliberalismo. Entonces, en realidad, las historias de represión estaban estrechamente vinculadas con las cuestiones económicas, ¿no? En Argentina también los sindicatos llaman a los historiadores. Entonces, los sindicatos los 24 de marzo hacen paquetes de materiales para el trabajo del aniversario del golpe en el aula. Hacen entrevistas públicas, hacen actividades y le dan a los docentes una enorme cantidad. Entonces los sindicatos también tienen capacidad de hacer su historia. También tienen capacidad de ver cuál es la historia de sus trabajadores, cuáles de ellos fueron desaparecidos y qué puede hacer el sindicato con eso. Y los historiadores también estamos ahí. Toda esa producción se terminó trasladando en medios públicos. Los medios de comunicación públicos hoy están siendo desmantelados en la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos un canal público para infancias que se llama Paca Paca, ahí tienen el link, que tiene una cantidad increíble de material histórico. Hay un personaje que se llama Samba, que es un dibujito animado, un niño de Mendoza que come chipá y que se aburre muchísimo en la escuela. Y cada capítulo, este dibujito animado, viaja a un momento distinto de la historia. Este dibujito animado fue hecho por historiadores. Todos esos guiones están hechos por historiadores especialistas en cada uno de los temas que se tratan ahí. Y hay muchísimos temas que los chicos argentinos hoy conocen por Samba. Por supuesto, Samba fue atacado absolutamente durante el gobierno de Macri y hoy el canal Paca Paca está en discusión, ¿no? Y los historiadores nuevamente estuvieron ahí. Hay un canal del Ministerio de Educación en la Argentina que se llama Canal Encuentro. Si no lo vieron nunca, lo tienen que ver. Canal Encuentro tiene una cantidad de material increíble sobre temas por los que difícilmente un canal privado pague. Porque Canal Encuentro se encargó de tener una televisión federal, es decir, poder escuchar los acentos de todos los lugares del país. Por primera vez se vio en la televisión gente de todos los tamaños, de todos los colores, de los idiomas, de todos los géneros, porque tiene además una cuestión con la diversidad sexual muy fuerte. Y por primera vez no hay que hablar determinado lenguaje para hablar en televisión, sino que cualquiera, por ser de un determinado lugar, tiene una historia para contar. Canal Encuentro tiene una cantidad de programación enorme y la línea histórica es muy importante allí. Esa es otra de las cosas que están desmantelando ahora. Y lo mismo la TV pública. La televisión pública llega a todo el país. Es el único canal que puede verse en todo el país. Y tiene una cantidad de programación increíble. Nuevamente la televisión pública se va a vender el edificio y lo van a desmantelar. Pero además, muchos historiadores trabajaron en películas, en el cine, ¿no? Acá tenemos un cineasta que también nos puede hablar de cómo ha trabajado desde el cine en temas históricos y se ha vinculado con una enorme cantidad de historiadores, investigadores en estas temáticas, ¿no? Acá yo les puse casi todas de ficción, pero son películas, menos una, que es la película El Juicio, que se las recomiendo muy especialmente. Es una película documental de Ulises de la Orden, estrenada hace muy poco, el año pasado, y es una película excelente porque hace una síntesis de 3 horas del juicio de las juntas con material documental original. Es increíble. Es algo... Ahora, todas estas películas tuvieron asesoramiento de historiadores. Y gracias a la bibliografía de los historiadores pudieron armarse ficciones
que fueron un eje muy importante en la discusión sobre la dictadura en Argentina. Luego tenemos los archivos. Los historiadores no son archivistas, ¿no? Entonces, primero, archivos, archivistas. Ahora, los historiadores usan esos archivos, por lo tanto hay una relación permanente con acá tienen el Archivo General de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria y la Comisión Provincial por la Memoria y el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía. Todo esto tuvo un enorme activismo y participación de investigadores de ciencias sociales que en realidad militaron para que estos archivos se abrieran. El Archivo Nacional de la Memoria para que se creara, porque fue creado en los años 2000, el archivo de la Comisión Provincial por la Memoria se recuperó, es un archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía, y el Archivo General de la Nación tiene historiadores que arman la consulta, que permiten acceder a estos fondos increíbles y que guían, y como estos hay ejemplos en todo el país. Nosotros dentro del equipo de investigación, una investigadora que trabaja con nosotros recuperó un archivo sindical entero en Tucumán. Y así podemos hablar del D2, hoy hablaban de Ludmila da Silva Catela y del D2 en Córdoba, ahora vamos a hablar de hecho del Museo de la Memoria en Rosario, en Santa Fe. No solo archivos, sino también museos. Los historiadores han trabajado y asesorado en museos que permiten visitar colecciones sobre la dictadura en todo el país. Acá tienen a dos museos importantes, el Museo de la Memoria en Rosario y el museo del que fue uno de los centros clandestinos de detención más importantes de Argentina, que es la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ciudad de Buenos Aires. Estos museos, en el caso de la ESMA, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Es un museo al cual también quieren desmantelar y no van a poder por ese motivo. Pero hay una avanzada también tremenda respecto de lo público en términos de museos, de espacios y sitios de memoria. Porque hay otra cuestión que se fue haciendo primero desde la sociedad civil y luego desde el Estado, que tuvo que ver con la señalización de los sitios vinculados con la represión. Ustedes lo tienen aquí en Brasil. Los historiadores aquí también han publicado libros sobre los espacios de memoria en cada uno de los estados, en cada una de las ciudades. Hay plataformas como LEMT, por ejemplo, vinculada a la UFRJ, que está haciendo notas específicas sobre cada uno de los territorios. Bueno, entonces tenemos por un lado sitios, por otro lado espacios de memoria. Argentina tiene 40 espacios de memoria, lo que eran centros clandestinos de detención, recuperados y transformados en centros culturales. Y por otro lado las señalizaciones, ahí tienen lo que fueron los centros clandestinos, que son, hasta hoy se han detectado cerca de 800 centros clandestinos en todo el país, en Argentina, durante la dictadura. Y esta señalización lo que permite es marcarlos en el espacio, es decir, que alguien pase por ahí y sepa que ese lugar no es cualquier lugar. Ahí estuvieron los historiadores, cada uno de los cuales había investigado determinados espacios, determinados lugares, cada uno de los cuales ayuda a los espacios de memoria a armar actividades de vinculación con la sociedad. Y por otro lado, en el instrumento de la historia oral, ¿no? Otro instrumento impresionante, no exclusivo de la historia, porque por supuesto la antropología tiene en el trabajo etnográfico y en el testimonio un núcleo central, y muchas otras disciplinas humanas y sociales también, pero en la historia oral radica la pregunta por aquellas voces que no se pudieron escuchar. Hoy hablaban, tanto Lucas como Luciana, cuando hacían todo el recorrido de la muestra y hacían el recorrido del proceso de justicia en Brasil, cómo se fueron incorporando estas mismas cuestiones que hoy mencionaban ellos y que yo traía acá, ya tenía hecho el PowerPoint, ¿no? Las dimensiones de clase, de género, de etnicidad, de raza, que fueron negadas sucesivamente a lo largo de la historia y que empezaron a aparecer a partir de considerar que esta historia se cuenta con distintas voces, que esta historia se cuenta con todas las voces. Y ahí también estaban los historiadores. Y por otro lado,
también estuvieron los historiadores, luego de todo este proceso, en la pelea por el proceso de judicialización. Y en la Argentina, en estos juicios que les digo, que se desarrollan todos los días, hay juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina, que se pueden escuchar, muchos de ellos se pueden ver virtualmente, les recomiendo, conéctense, son impresionantes, son increíbles, porque mucho de lo que estoy diciendo es lo que se ve por completo ahí, digamos, las voces originales, no solo las víctimas, sino sus hijos e hijas, sus familias, sus compañeros de militancia, los militares vinculados, ¿no? Y toda una trama que llega, como les dije, no solo a la responsabilidad militar, sino también a la responsabilidad empresarial y de otros actores de poder económico. Bueno, estos juicios llaman a historiadores. Yo como historiadora fui testiga experta en muchos de estos juicios. Es decir, que por las investigaciones que hicimos, nos llaman los jueces a declarar para poder llevar esas investigaciones que permiten ver que los hechos de represión no son aislados, no son individuales, no son dispersos, sino que tienen una trama, una lógica y están insertos en un proceso. Eso es imposible de entender sin gente que haya estudiado esos procesos, sin investigadores que puedan llevar documentos y decir, claro, esto que estás viendo, vos estás viendo la represión contra cuál y este, en realidad eran todos parte de una misma agrupación política o organización sindical. Esto que vos ves lo tenés que leer de este modo o de aquel, y el juez lo toma o no lo toma, pero tiene que escucharlo. Entonces, nuevamente, en los juicios están los historiadores. Ahí están. Entonces, ahora les voy a contar una historia, un ejemplo para plasmar todo esto, pero digo, este ejemplo de algún modo va a permitir vincular todas estas cuestiones que les dije y mostrarles claramente en un proceso muy concreto qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero podemos adelantar la conclusión. Yo creo que Milei tiene razón. Efectivamente creo que en el conocimiento, en la investigación, en el trabajo con fuentes, y mucho más cuando esas disciplinas se piensan como historia pública, en vinculación con los procesos sociales, mucho más cuando esa investigación se hace de manera crítica, ¿no? Y uno ve tensiones y contradicciones, porque va a haber dinámicas sociales extremadamente complejas en dictadura. No hay solo buenos o malos, gente que estuvo bien o gente que estuvo mal. Hay una trayectoria enormemente compleja que en los juicios ni les digo el nivel de complejidad que tiene, ¿no? Necesitas saber. Sin ese saber hay una cantidad de cuestiones sobre nuestra identidad social, sobre quiénes somos, sobre lo que nos une, sobre de dónde venimos, que es muy difícil. Volvemos a ser esos individuos dispersos a los cuales alguien los mató, alguien violó sus derechos, alguien los persiguió y uno no sabe bien por qué, ni qué hacer con eso, ¿no? El paso de lo individual a lo social, el paso de la transformación hacia una discusión fundada de lo que queremos hacer como sociedad, tiene en la discusión sobre la identidad un paso fundamental. En ese punto, yo les quiero contar un ejemplo que es la línea de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y el juicio Ford. Este juicio se desarrolló entre diciembre del 2017 y diciembre del 2018 y, como les decía, fueron condenados no solo el responsable militar, Santiago Omar Riveros, el responsable militar de la zona, sino también 2 altos funcionarios de la empresa Ford que fueron encontrados partícipes necesarios de las violaciones a los derechos humanos de 24 trabajadores y delegados de la empresa Ford. Este juicio fue histórico, en muchos sentidos, fue muy importante, llegó a todas las primeras planas del mundo, menos en Argentina.
donde no tuvo prácticamente ninguna difusión y donde hasta el día de hoy seguimos peleando por tratar de contar qué sucedió, digamos. A pesar de que la sentencia fue una sentencia impresionante, muy fuerte, porque probó una línea que venía trabajándose hace mucho tiempo, desde las perspectivas históricas, pero también desde los juicios, que es la vinculación orgánica y estructural de algunos sectores económicos y de poder con las Fuerzas Armadas en la dictadura. Y la relación muy estrecha entre las transformaciones económicas, el retroceso de la clase trabajadora en sus derechos, los procesos represivos y los procesos de disciplinamiento social y pérdida de derechos laborales, ¿no? Ese juicio fue posible porque hubo antes una investigación colectiva de un conjunto de investigadores, de 20 investigadores que se juntaron, 4 equipos, un instituto de investigación, Flaxo, el CELS, un organismo de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia, que eran instancias estatales, conformaron un equipo y trabajaron sobre 25 casos de empresas en todo el país. Y armaron una metodología de trabajo uniforme. Trabajar sobre estas empresas era muy difícil. Estas son las empresas, algunas de las empresas sobre las que trabajamos. Son ciudades prácticamente, como ustedes pueden ver, pero además estamos hablando de Fiat, Mercedes-Benz, Asindar, Ingenio Ledesma y Las Marías, entre otras. Ford estaba en el centro también. Estamos hablando de algunas de las empresas multinacionales y otras de un enorme poder territorial. Hacer esta investigación había sido imposible durante mucho tiempo porque nadie quería hablar contra empresas que eran las empleadoras principales de esos lugares, que daban trabajo, que ponían el nombre a las calles y a las avenidas y que eran centrales en términos del poder económico. Bueno, en este juicio hubo peritos, testigos expertos, peritos que hablaron de aspectos económicos, históricos, sindicales, y esos peritajes fueron muy importantes. Acá está Eduardo Basualdo, que además es mi padre, economista, hablando de las transformaciones de Ford. Acá está Federico Bocos, hablando del Fordismo y analizando todo el plano de la fábrica, analizando territorialmente lo que implicó que secuestraran a 24 trabajadores de sus lugares de trabajo en la línea de producción, que nunca paró, porque había reemplazos listos para cada uno que iban a secuestrar, pero además que fueron llevados a un predio dentro de la propia planta de Ford, un predio donde había un churrasco, donde había un predio recreativo, digamos, al lado de una cancha de fútbol. También compartimos eso como hermanos, ¿no? Tanto el churrasco como la cancha de fútbol. No hay momento mejor. Bueno, eso era lo que los trabajadores habían pensado en su momento, cancha de fútbol y churrasco adentro de la planta. Habían ganado ese lugar. Ese fue el primer lugar entregado a los militares y a donde habían llevado a los trabajadores a ser torturados y a quienes trasladaron en camionetas de Ford, primero hacia comisarías policiales y luego hacia unidades penitenciarias, ¿no? Ahí estuve yo también. Entonces, esta sentencia increíble reconoció ese núcleo que durante tantos años se había trabajado desde la investigación y que se pudo probar en sede judicial. Y lo que dijo ese tribunal fue que esas ilegítimas detenciones obedecieron a un denominador común que se relacionaba con la participación en actividades sindicales, que hubo por parte de las autoridades y el personal jerárquico de Ford una contribución específica de información sobre los trabajadores a secuestrar, hubo una contribución de información central para las fuerzas militares, que hubo una contribución logística y de recursos materiales para producir los secuestros en la zona de Churrasco, que funcionó como un centro clandestino de detención, y que además hubo una contribución de la estructura organizacional y de la infraestructura territorial de las autoridades y el personal jerárquico de Ford para las fuerzas militares, que fue central para estos secuestros, ¿no?
¿Cuál fue el núcleo central? Según los jueces, a quienes fue muy difícil convencer, la eliminación de las comisiones internas de los sindicatos. Son las estructuras representativas en la Argentina. Nosotros tenemos delegados y comisiones internas. Y en realidad que era un símbolo de la fuerza de los trabajadores y de la resistencia a las exigencias de eficiencia y un objetivo común entre el patronato y los militares que ocupaban de facto el gobierno. El funcionamiento del mercado de trabajo era una dimensión más del proyecto de transformación social y económica que se había puesto en marcha. Es decir, nuevamente en esta sentencia que llegó a todos estos diarios, como ven, desde el New York Times hasta Le Monde, desde El País hasta el The Guardian, desde Folia de Sao Paulo hasta La Jornada, pero también Japan Times, Taiwan News y Kathmandu Tribune, a donde creo que no había salido una noticia sobre Argentina nunca en la vida. Entonces, ¿qué es lo que se puso en movimiento? Todo aquello que les decía, ¿no? Por un lado, hubo mesas de análisis y de trabajo sobre las mujeres de la causa Ford que habían estado invisibilizadas durante tanto tiempo y que habían sido centrales porque ellas mismas eran las que se habían enfrentado a los militares y encontraron pruebas que fueron centrales en el juicio. Hubo además muestras artísticas, como esta muestra que ustedes tienen acá, que en realidad contaba la historia de la empresa Ford, del pasado y el presente, su vinculación con el nazismo, la larga historia de vinculación con procesos represivos que tenía esta multinacional. Y además hicimos una serie documental en Canal Encuentro, en ese canal donde les dije que hace cosas que nadie querría pagar. Entonces, por primera vez en Canal Encuentro, un juicio por responsabilidad empresarial salió en la televisión en todo el país. Tanto Canal Encuentro como la TV pública, el 24 de marzo, pasaron esta serie documental. Por eso les digo que Milei tiene razón, porque efectivamente hay una molestia que además tiene una dimensión transnacional. Estas investigaciones se vincularon con el YT-13 de trabajadores en la Comisión Nacional de la Verdad. Inspiraron la realización de la investigación sobre Volkswagen Brasil, una investigación crucial. Se vincularon con una producción en Uruguay, en Chile, aquí tienen producciones en Chile y en Brasil, en dossiers conjuntos que hicimos en redes de investigación, por eso nos conocemos con Rafael, por eso nos conocemos con tantos investigadores brasileños con quienes venimos trabajando, y en una producción internacional sobre el tema que permitió que aquello que empezó siendo el testimonio de algunos trabajadores, las denuncias de investigadores como Dreyfus, que desde el 64, muy sobre el golpe, habían dicho este es un golpe claramente empresarial militar, ¿no? Y que de algún modo habían quedado tapadas por todo el proceso histórico, bueno, que se pudiera ampliar y visibilizar, incluso en inglés, a partir de libros como este, Big Business and Dictatorships in Latin America, que disputó esta cuestión, incluyendo investigadores de distintos países de Europa, sobre todo de Alemania, que vincularon el proceso con todo lo anterior del nazismo, y también de Estados Unidos, ¿no? Y también abrió un proceso de justicia impresionante, que terminó en este proyecto de responsabilidad empresarial por violaciones de derechos durante la dictadura, que es un proyecto que se está llevando adelante en Brasil, que empezó con estas 10 empresas que tienen ahí: Aracruz, Cobrasma, Compañía Siderúrgica Nacional, Docas, Fiat, Folia de Sao Paulo, Itaipú, Yosapar, Paraná Panema y Petrobras, pero que sigue con otras 3 empresas más y sigue avanzando hacia adelante. Eso está pasando en Brasil hoy. Han logrado, a pesar de no haber podido juzgar a los militares, poder avanzar en la responsabilidad de empresarios, interpelar al Ministerio Público y generar casos como el que fue Volkswagen, que se están abriendo en todo el país por parte de equipos, investigadores e investigadoras que la verdad es que están haciendo historia en este tema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto no solo nos da en términos académicos, historiográficos, conceptuales, teóricos, una mayor amplitud respecto de lo que fueron las dictaduras
que se logra a partir de una juntura, de una conjunción de abordajes académicos con la sabiduría impresionante que tienen los protagonistas, las organizaciones sindicales y políticas y la sociedad en su conjunto. Hay un saber ahí enorme en cada uno de sus lugares. Si indagan en la historia de sus familias, estas historias van a estar presentes, no hay duda de eso, porque las llevamos adentro y muchas veces ni las conocemos, ¿no? Cuando esta vinculación se pone en movimiento, hay un instrumento nuevo que se gana, que no solo permite una mayor complejidad sobre el pasado, que no solo permite una reconstrucción de la historia, incluyendo otras dimensiones, sino que nos permite la comprensión del presente. A la luz de esta historia, uno puede entender por qué un gobierno como el de Argentina cree que las universidades son un problema. ¿Por qué un organismo científico con investigadores es algo que hay que eliminar? Porque efectivamente hay allí una capacidad, un conocimiento en vinculación con la sociedad, es muchísimo más poderoso que si queda en los laboratorios y en los espacios separados, que tiene la capacidad de transformar nuestras cuestiones. Nuestra historia, nuestro futuro, tiene una capacidad de sumar elementos para la comprensión de nuestra identidad y de nuestra trayectoria. Entonces, hoy yo quería traerles estas reflexiones desde una situación pésima en Argentina, en la que sin embargo están surgiendo cosas hermosas como las que les dije. Atacan a la ciencia y el mundo científico pide cartas de solidaridad. Pasado mañana va a haber una movilización impresionante, entregando miles de cartas de Nobeles del mundo, de investigadores e investigadoras de todos los países del mundo, hablando de la ciencia argentina al presidente. Sí, se hizo lo que les dije, un festival de ciencia federal en todo el país, donde hicimos cosas que yo nunca las había hecho. Yo nunca había ido a llevar todos mis libros, a dárselos a gente random que pasaba por la calle y a contestar todas las preguntas que tuvieran. Eso hicimos. Y no paraban de venir. Tuve horas. Llegó un punto que tuvimos que decir, se nos acabaron los libros, se acabó, nos tenemos que ir, porque no terminaba más. Nunca me pasó. Entonces, en un momento terrible como el que estamos pasando y una ofensiva que tiene como un escenario posible la desaparición de las universidades de Argentina, de las universidades públicas, la UBA está entre las 50 mejores universidades del mundo, muchas de las carreras nuestras de humanas están en el ranking mundial, no latinoamericano, mundial, no les importa, las quieren eliminar. Bueno, hay una lógica y es el enorme poder que radica en los procesos de conocimiento, de formación y de transmisión. Cuando les estén dando clase a chicos y chicas y piensen que eso no cuenta, eso cuenta inmensamente. Transforma el mundo todos los días. Entonces, me parece que cabe, ya que nos vamos a comer las consecuencias de este valor, cabe darse cuenta de ese poder enorme que tenemos y tratar de utilizarlo, de hacerlo crecer, de reírnos en el camino, eso que decían de la música, de los espacios de compartir. Muchas veces la lucha, cuando es compartida y incluye momentos de encuentro, es mucho más fuerte y mucho más linda. Además me parece que tenemos que tomar conciencia de la historia en común que tenemos, de las enormes conexiones que tenemos y de la enorme potencialidad de construcción hacia adelante, aún en los momentos que se ven tan oscuros. Eso es todo. Gracias. Obrigado pelo convite. Vitória, mais uma vez, sempre muito bom ouvi-la. Quer dizer, a gente tem um intervalo de 5 anos que a gente não se via. E eu vim no carro para cá pensando, atravessando a ponte de Niterói, né? E quando pensa assim, vamos ouvir sobre a Argentina atual do governo Milei. A gente sempre espera o pior, mas assim, o poço parece que nunca tem fundo, né? Enfim, e o desenho que você faz vai muito na direção da pergunta que eu tenho para fazer para você, fazendo, obviamente, as devidas comparações com a situação brasileira, né? A gente tem uma expressão aqui no Brasil que a gente usa muito, que é vimos esse filme, né? E avisamos que ia acontecer algo similar.
Aqui no Brasil, nós tivemos alguns movimentos da sociedade civil organizada, enfim, aí pela extrema-direita, que foram muito evidentes em relação às universidades e às escolas, né, como Escola Sem Partido. O Gelson, o colega Gelson mencionou no início, né, lá na fala dele, o tal do Brasil Paralelo, enfim, produções dessa direita organizada que inclusive negava, né, elementos históricos que para nós eram tão evidentes, tão concretos como o golpe, a ditadura, enfim, se colocava isso em xeque. Na Argentina, e a gente conhece, enfim, já há algum tempo, a tua produção, a produção em rede que você faz lá, em outros países do Cone Sul, né, existe alguma coisa similar no movimento da sociedade civil organizada que negue essa responsabilização dessas empresas, esse movimento e todo esse lastro que vocês construíram nos últimos 40 anos? Nesse sentido, a minha pergunta é bem objetiva, tá? Obrigado, querido. Bem, primeiramente, boa noite a todos os professores da mesa. Foi um privilégio poder escutá-la, conhecer o trabalho da professora. Eu estudei Escrita Argentina na minha monografia com a professora Isabel, e é um tema que, desde que eu praticamente entrei na faculdade, em 2018, eu tenho debruçado, estudado, até porque eu estudo em relação ao futebol, mas não sei o que eu vou falar aqui agora. Acompanhando o processo das eleições na Argentina no ano passado, me trouxe uma questão que até conversei muito com o professor Eduardo, a similaridade do processo da ascensão do Milei na Argentina com o processo de ascensão do Bolsonaro aqui no Brasil, lá para o golpe de 2016, 2017 e depois em 2018. Até porque a gente vê dois processos muito parecidos com uma população que acaba caindo um pouco mais cansada e acaba caindo, frustrada, acaba caindo nesse diálogo, nessa narrativa de extrema-direita, e até por isso essa narrativa e fake news, enfim, então por poder falar melhor, se há essa similaridade no processo da ascensão do Milei, a gente não pode estar aqui com ex-presidente. Boa noite, todos. É uma alegria escutar a Vitória, mais uma vez, depois também de 5 anos que a gente não se via. A Vitória trouxe hoje para a gente, para quem está se formando, historiador ou professor de modo geral, a dimensão do que é esse poder, né? Esse poder da palavra, esse poder de portar memória, portar informação, conhecimento, esse tipo estranho de ciência que a gente desvaloriza, né? Aqui também no Brasil, como na Argentina. E a Vitória fala de um contexto que a gente acha que superou, né? Mas não superamos, esse perigo nos ronda. A gente não vai combater o bolsonarismo com esse tipo de debate fechado dentro da universidade. Ele segue, o bolsonarismo ainda existe, o Bolsonaro parece derrotado, mas o bolsonarismo é forte, né? Só a gente sair um pouquinho dos muros. E a Vitória fala da importância da história pública e de como tomar essa história pelos cabelos é a responsabilidade aqui dos historiadores em formação, dos historiadores já formados. E não se eximir do debate público, da arena pública, desse espaço que precisa ser disputado. Eu queria agradecer muito os pontos que a Vitória retomou da nossa tentativa de exposição, que é uma tentativa de mobilizar, movimentar essa memória, e pedir para ela comentar um pouco mais o trabalho, né, em torno tanto do filme do Ruício como do Argentina 85, que acredito que fazem também no campo da cultura esse papel. Tinha mais tinha notado mais alguma coisa, né? O problema não é só nosso, não é só dos historiadores, é um problema do debate, né? Desse inimigo que paira, né? Então, acho que tem aí um chamado à nossa tarefa e uma dimensão, um redimensionamento do poder que nós temos. E eu acredito que essa provocação, né, o Milei tem razão, ela é muito boa, né? Porque a gente está ali no terreno da desrazão completa, né? Aquilo que parece mais irracional, olha ali o perigo que ele está vendo. E me lembra muito quando a gente trabalhava aqui, né, eu pesquisei as editoras de livros na ditadura, e um editor dizia assim, mas nós,
o Enio Silveira, né, um policial, teria dito para ele assim: vocês são muito perigosos, né? Vocês têm uma arma mais perigosa do que a arma. Então a gente tem que lembrar de vez em quando de calibrar essa arma, de colocar munição nessa arma, né, de limpar a arma e trabalhar com a arma da palavra da melhor maneira que a gente puder. Sempre disputando aí o terreno público e o terreno da política. Eu acho que esse é um lembrete, esse é um chamado que a gente hoje aqui recebe, né? Então, queria agradecer muito pelo convite e passar a palavra para a Vitória. Acho que era só aproveitar. Inscritos? Mais alguém? Rafael. Deixa eu aproveitar então fazer a minha questão para a Vitória. Na sexta-feira passada, nós tivemos uma atividade aqui promovida pelo Centro Acadêmico, pelos estudantes, né? E nós estávamos justamente discutindo, falando um pouco da Argentina, né, dos espaços de memória, do Chile, mesmo do Uruguai, né, e do Brasil, pegando um pouco a questão das potencialidades que você estava falando, né? E no Brasil nós apontamos diversos espaços, né? A Ilha das Flores, que nós passamos ali, o estádio de futebol Caio Martins, em Niterói, que foi o primeiro estádio prisão da América Latina, muito antes do Estádio Nacional do Chile, né? A Casa da Morte em Petrópolis, enfim. Eu queria que você, Vitória, falasse então um pouco mais, comentasse um pouco mais sobre essa questão da potencialidade do Brasil em relação a essas questões e também em relação, claro, à responsabilidade das empresas, né? O projeto do CAAF que você apresentou. Se você pudesse fazer um comentário sobre essa questão das potencialidades, até mesmo observando a Argentina como um exemplo, enfim, né? Um modelo a ser buscado. Bom, então vou passar a palavra para você para responder as primeiras 4 questões. Obrigado. Bueno, primero Leonardo, vos referías un poco a la situación de Brasil y a las similaridades con lo que estábamos describiendo de escuelas sin partido, de persecución a los ámbitos de ciencia, ¿no? La negación del conocimiento científico, la negación del cambio climático. Hay muchos puntos en común. Claramente creo que hay una relación, y esto tiene que ver también con la pregunta de Daniel, cómo podemos ver la relación entre Milei y Bolsonaro. También creo que hay diferencias, ¿no? A mí me parece que hay una diferencia muy importante de Milei, que es el único, o por lo menos el que más lo es, digamos, referente de extrema derecha, que es antinacionalista. Lo cual es un problema. Porque por lo menos puede ser, por lo menos está con los sectores militares que algún tipo, a ver, pongámoslo así. Milei pasó el himno norteamericano en cadena nacional. O sea, no sé. Bueno, puede ser. Nosotros estamos llegando a un punto que es increíble. O sea, hoy a la mañana hubo una reunión de gabinete nacional en la cual participó el embajador de Israel. Y el embajador de Israel tomó el micrófono oficial de Argentina y habló a la población. Eso, creo que estamos pasando límites, ¿no? Quizás eso, Bolsonaro iba en el mismo camino, ¿no? Creo que no llegó al punto, digamos, de entrega del territorio. En la Argentina hay un proceso, hay un pacto con determinados sectores internacionales, BlackRock, Elon Musk, etcétera, en marcha de entrega de territorio y de entrega de recursos naturales. Entonces, bueno, creo que eso me parece que estamos en un extremo, digamos. Y además es un personaje, no importa, no hace falta hablar de Milei más, pero digo, es un personaje muy extremo también en términos psíquicos. No sé, no hay muchos presidentes en el mundo que hablen con un perro muerto, que reciban instrucciones de un perro muerto. O sea, es como un nivel de desquicio muy extremo, de verdad. O sea, una situación como
tuitea toda la noche, manda 400 tweets de la noche y contesta, se pelea con gente. Es como algo... no hay como... Es una situación de irracionalidad muy profunda, frente a lo cual hoy el eje central es, hay una racionalidad en esto, ¿no? Digo, eso es lo que vine a decirles hoy, hay una racionalidad en el ataque contra la universidad, contra la escuela pública, contra lo público, contra el Estado, hay una racionalidad. Pero bueno, eso diría. Vos preguntabas en el medio, y ahora voy, Daniela, a lo tuyo, ¿cuáles eran las respuestas sociales respecto de la cuestión de empresas? Es decir, si hubo oposiciones a la línea de investigación sobre empresas y dictadura. La respuesta de las empresas es el silencio. Es el silencio. No hubo un pronunciamiento de ninguna empresa en la Argentina, y les diría que en general en América Latina la respuesta es el silencio. Hay un silenciamiento, por ejemplo, en Alemania una estrategia empresarial fue convocar a historiadores para que hicieran estudios pagados por la empresa respecto de lo que sucedió. Es el caso de Volkswagen, no solo en este caso, Volkswagen Brasil, que tuvo 2 historiadores, uno de los cuales fue despedido y otro segundo que escribió el trabajo, Cooper, sino que también lo hicieron con el trabajo esclavo en su momento, el trabajo esclavo durante el nazismo. Hay libros escritos por historiadores profesionales contratados por las empresas. En Argentina, la respuesta de las empresas es el silencio absoluto y el silenciamiento de la prensa. Entonces no hay respuestas públicas, no hay una... Es más, en general hay una... Realmente lo de los juicios es de mínima, porque estamos hablando de responsables individuales, es de mínima. O sea, es un proceso que es muy importante a nivel internacional porque son intocables, porque son organizaciones corporativas de un peso impresionante, pero es algo muy mínimo que tengan que pagar 2 funcionarios o lo que sea, ¿no? Entonces, socialmente no hay un rechazo a esto, sino que hay un bloqueo mediático absoluto por parte de las empresas que cierran sus archivos, cierran todo tipo de respuesta pública, ¿no? Entonces eso diría respecto a lo que me preguntaste. Daniel, la cuestión del ascenso de Milei y del ascenso de Bolsonaro son tiempos distintos. Yo diría que claramente hay una relación entre los 2 procesos. Milei, por supuesto, lo admira mucho a Bolsonaro, tiene muy buena relación con el bolsonarismo y hubo una retroalimentación. O sea, lo que sucedió en Brasil fue muy importante para el crecimiento de Milei en Argentina. Pero hay un desplazamiento temporal. Y yo diría que la clave en Argentina, no solo un colapso del gobierno de Alberto Fernández, que fue muy insuficiente, es una situación muy grave después de lo de Macri y no dio las respuestas que tenía que dar, por lo tanto hubo una lectura social de voté a Macri, me fue pésimo, voté a Alberto Fernández, me fue pésimo, este es el nuevo, quizás funcione, ¿no? Sino que además hay también una cuestión antisistema que es muy atractiva, que vino después de la pandemia, que es un factor muy importante, que yo creo que ahí, recuperando lo que decía Luciana, hay un valor en la palabra, pero además hay un valor en esto que está pasando acá, que estamos físicamente acá. Tenemos un problema para el avance de la extrema derecha, que es la virtualización, es el impacto de la digitalización y de la dependencia del celular y del tipo de comunicación que se establece. Hay una pérdida de la sociabilidad. No sé cómo la están viendo aquí en Brasil, creo que es un fenómeno mundial. En Argentina es muy difícil reunirse, es muy difícil juntarse, es muy difícil conversar, discutir cosas que siempre fueron obvias, no son obvias. La comunicación y la vida social de la gente pasa por el celular. Hoy es muy difícil dar una clase y que la gente no esté mirando el celular al mismo tiempo que escuchando una clase. Es muy difícil comer y que no haya una persona en la mesa que se esté fijando en el celular. Tenemos un problema, porque claramente estos celulares, hablábamos de Elon Musk, no en vano, claramente nuestros modos de pensar la vida, de comunicarnos, de vincularnos, están atravesados muy fuertemente por lógicas corporativas que obturan el pensamiento crítico y el diálogo
En ese contexto, Milei, digamos, crece por el fallo, porque nosotros tenemos un problema con el sistema político, es un problema grave. Cuando él habla de la casta, esto prende, porque hay una casta. Porque nuestros funcionarios políticos se distanciaron mucho de la realidad de la gente y esta democracia no pudo dar respuestas a la totalidad de la población. Dejó sin respuestas, por eso hoy cuando hablaban de la transición, de la relación entre violencia de la dictadura y violencia policial, de cómo en realidad los que nos faltan hoy son los pibes a los cuales se están matando en los barrios. Yo les puedo hablar de barrios de Argentina, acá podemos hablar de Seropédica y el asesinato de un estudiante la semana pasada. Entonces, a ver, hay problemas muy graves que estas democracias no resuelven. Y entonces hay un descreimiento en el sistema político muy fuerte y hay un mercado de trabajo y una situación laboral extrema para porciones muy altas de nuestras poblaciones, que están al borde del desastre. Y entonces, antes de eso decís, bueno, por ahí esto me saca, por ahí esto funciona, ¿no? De la mano, además del celular, de creer que el problema es el otro, que tiene más derechos que vos. Entonces hay un todos contra todos fuertísimo. De creer que es el Estado que te está usufructuando. Jamás el eje que se analiza es el eje capital-trabajo. Nunca hablamos de los grupos económicos, nunca hablamos de los conglomerados internacionales y nunca hablamos de los intereses que están en el núcleo de estas cuestiones que en este momento están manejando nuestro país, mi país. Entonces, bueno, hay un problema muy grave que, por eso digo, son procesos que se van retroalimentando, son sucesivos. Entonces yo no diría, Bolsonaro vino muy en vinculación con el golpe a Dilma, con el gobierno Temer, ¿no? Y es un proceso que va ahí, es un proceso de otro tiempo. Nosotros estamos en un proceso en el cual además geopolíticamente es infernal. Claramente esta visión de ataque al Estado, de loteo de la economía en favor de determinados sectores, además viene con un plan geopolítico de alineamiento absoluto con Israel y Estados Unidos. Es un problema. Estamos en severos problemas en la Argentina, yo diría eso, están vinculados los procesos. Y creo que Luciana tiene razón. Esto es un problema regional porque Lula ganó por un 1%, pero al bolsonarismo tiene un peso gigante porque Boric no le está yendo bien en Chile y la extrema derecha tiene un peso muy grande, porque Petro está bajo ofensiva en Colombia, porque Ecuador es un horror. Lo que pasó con Jorge Glass es una advertencia para toda la región. Fueron a secuestrarlo adentro de una embajada, se violó el derecho de una embajada como territorio de otro país. Es un precedente gravísimo en términos de... Entonces, es un problema regional, tenemos un tema muy complejo a nivel regional, ¿no? Me parece. Bueno, Luciana, eso. Efectivamente hay armas peligrosas que creo que están, pero que hay que poder ponerlas en funcionamiento con otras dinámicas. No se puede discutir un tema en 140 caracteres. No se puede, quizá uno puede mandar una consigna, puede... Entonces, tenemos que encontrar los modos, el modo en el cual uno hace las cosas importa. La forma de construcción, la escucha, el poder juntarse, el poder reunirse, el poder tener un espacio en común. Poder venir acá. Para mí, conocer hoy esta facultad, conocer la UERJ, poder conocerlos a ustedes, no es lo mismo que haber dado una charla online. No tiene nada que ver. Y reemplazamos permanentemente lo presencial por lo virtual. Porque es más fácil, porque no tenemos tiempo, porque esa es la otra cosa, ¿no? O sea, tenemos vidas en las cuales no hay tiempo. Hay algo que está mal ahí. Entonces, yo creo que hay un proyecto civilizatorio en la extrema derecha. El ataque a la cultura, a la enseñanza, a la investigación, tiene que ver con un intento de cambio de dinámica social, de cabeza y de forma de vinculación. Y hoy, juntarse con otros, tomar un café con alguien, escuchar a un amigo, a una amiga, prestar atención en los barrios, quién puede y quién no puede comer, dar lo que uno tiene para compartirlo con otros, es un montón. Y hace un cambio monumental.
Entonces eso, digamos, les hablo de una experiencia absolutamente extrema. Argentina está en una experiencia extrema. Todos los días son una catarata de problemas, eso ya lo vivieron con Bolsonaro ustedes, pero creo que estamos en otro tiempo, por lo tanto los problemas dan un paso más. Implican una profundidad adicional, digamos. Realmente hay un proceso de demolición del Estado nacional. Eso, el Estado brasilero es de una solidez muy distinta a la situación que nosotros tenemos en Argentina. Es mucho más difícil de mover, lo cual es muy difícil si uno quiere moverlo progresivamente, es terrible, pero es bastante útil si uno lo quiere mover regresivamente. No es tan fácil. Bueno, Argentina tiene otra estructura estatal y tiene una enorme precariedad en muchas cosas y el ataque es muy grande. Y yo digo, en ese marco, viniendo de ahí, de esa situación extrema, les digo, para mí, la forma de comunicación y la forma de construcción, la escucha colectiva, la dinámica colectiva es la clave. Si no es así, no se construye. Desde mi perspectiva, es lo que yo diría respecto de tus reflexiones, Luciana. Y bueno, Rafael, nada, ¿te imaginas que yo no puedo dar consejos sobre lo que tienen que hacer en Brasil? No, me supera absolutamente. Sí diría que creo que hay una potencialidad increíble, me parece que tanto en términos de las distintas corrientes historiográficas, Brasil tiene una larguísima historia del trabajo de los trabajadores y el movimiento sindical, tiene un desarrollo muy grande de historia económica, tiene un montón de tradiciones de articulación como de las cuales estuvimos hablando hoy, intentos. Por eso para mí cuando se arma una dicotomía de supuestamente casos exitosos en derechos humanos y casos que no, yo siempre advertí contra eso. En Chile no lo podían creer cuando yo decía, no piensen que en Argentina está todo ganado. ¿Cómo puede ser que me digas eso? La gente me decía, esta chica, ¿qué está pidiendo? No, esto. Son procesos, la cuestión de derechos humanos está estrechamente vinculada a discusiones que no están saldadas y que vuelven. Hay un eterno retorno, tenemos una ofensiva en términos de la reconfiguración de nuestras sociedades que vuelve y vuelve y vuelve, y no es que vuelve, se va acumulando una con otra, ¿no? Nosotros tuvimos la dictadura, tuvimos los 90, el proceso de reforma del Estado brutal, tuvimos el macrismo y ahora tenemos a Milei. Son una serie de ofensivas que se articulan unas con otras, ¿no? Frente a eso yo digo, lo de sitios de memoria me parece que tiene una potencialidad enorme porque además conecta los espacios con la historia y permite reubicarlos y permite vincularse de otra manera. Y la cuestión de responsabilidad empresarial es un proyecto increíble. Yo recomendaría ampliamente la posibilidad de empezar a pensar en el papel de empresas, grupos empresariales y conglomerados, porque nos atraviesan en la actualidad. Los grupos que nosotros analizamos son grupos que siguen violando derechos hasta ahora y que tienen un enorme poder sobre los territorios. Entonces no solo es importante en términos históricos y en términos de la apertura que hacen a partir de estos procesos en vinculación con el Ministerio Público, sino que además permiten conectar, entender las líneas que hoy se están negando y que tienen que ver con la dimensión capital-trabajo, que es una dimensión central. Eso. Nosotros en Argentina tenemos una ofensiva contra la clase trabajadora en su conjunto. Tenemos una pérdida salarial tremenda, pérdida de derechos tremenda, tenemos policía dentro de los establecimientos laborales. Si uno no mira la dimensión capital-trabajo, no entiende lo que está sucediendo, ¿no? Y en ese punto me parece que este proyecto tiene la enorme capacidad de poder poner en juego algunas de esas cosas, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Realmente, tanto a sua conferência rondando nas respostas, momentos de profunda reflexão e de paralelos importantes que nós temos entre as histórias do Cone Sul, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile. E aí, ao mesmo tempo, a investigação me permite pensar também em paralelos necessários quanto àquilo que muitas vezes é a pesquisa individualizada, né? E que, para dar conta desses desafios, são necessárias não apenas as pesquisas individuais. O nosso sistema ele funciona muitas vezes em que nós temos a nossa monografia, nós temos a nossa
dissertação de mestrado, a nossa tese, né? Mas nós precisamos cada vez mais articular as nossas pesquisas, os grupos de pesquisas com outros grupos e os grupos de pesquisa de um país com outros. Porque são através desse tipo de diálogo, dessa discussão coletiva, que nós podemos avançar tanto os nossos estudos específicos de uma determinada formação nacional, como dessas diferentes experiências que precisam ser trocadas, né, cambiadas. Então, eu queria falar um pouco, se você pudesse falar um pouco, como é que foi esse processo na Argentina. Eu conheço parte de algumas dessas iniciativas, dos quais eu até tive prazer ou desprazer de fazer parte de algumas delas. Por que eu digo desprazer? Porque a gente passou durante um bom tempo, estou falando de experiência de 15 anos atrás, que teve iniciativa lá junto com Virgínia Fontes, aqui da UF, Renato Lemos, da UFRJ, Pedro, que era orientando ainda da UF, Carla Luciana da UNESP. Então, essas pessoas, né, que estavam ali, a gente tentando reunir esforços, Mirella lá, e a gente não conseguia financiamento. A gente não conseguia. E aí, vamos fazer assim mesmo. E aí precisou uma série de processos, Ministério Público, etc. Então, para que isso pudesse caminhar e outros tipos de financiamentos que foram possibilitar que essas pesquisas fossem feitas. Rafael conhece bem, está à frente junto com o Pedro, no grupo lá da Itaipu. Então, assim, como é que foram esses caminhos trilhados na Argentina? O que você aponta de paralelo com o que ele tem nessa experiência aqui no Brasil? E se você conhece outros caminhos também. Obrigado, Gelson. Bom, boa noite a todos. Vitória, foi muito bom te ouvir. Então, a minha fala é só para te dar os parabéns por essa conferência. Foi bom mesmo. Eu fiquei imaginando a questão da memória, logo no início, que foi a questão que você colocou, né? E me lembrei de que, quando acabou a ditadura no Brasil, eu nasci durante a ditadura, eu nasci em 66, acho que tivesse nascido um pouco antes, se tivesse sido criança ainda durante o período da democracia. O fato é que, quando chegou a minha idade adulta, eu não sabia quem era João Goulart. Então, essa questão geracional é muito importante. A gente tem que estar falando o tempo inteiro. É o tempo todo. São 60 anos, a gente descobre, tem uma nova rodada de pesquisas, uma releitura do tempo, novas questões se colocam. E vejo que o debate hoje aqui traz questões muito recentes, muito novas, né? E a gente se vê refletindo aqui sobre qual a relação entre Bolsonaro, Milei e esse passado, né? E você mencionou a Patrícia Bullrich num determinado momento, né? Porque a gente sabe que ela ameaçou, né, usar uma violência mais radical contra os manifestantes, tudo. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito importante a gente estar aqui falando e ter tido essa oportunidade de te ouvir sobre um trabalho do historiador e da história e esse trabalho de mobilização da sociedade civil. Então, eu queria te parabenizar, dizer que foi muito bom conhecê-la e ouvir essa conferência. Rafael também está de parabéns. Eu queria dar os parabéns pela organização desse evento. Tá? Então, vou passar. Tá. Obrigada. Bueno, no, la agradecida soy yo. Realmente muy agradecida, muy feliz de estar acá. Creo que es así, que lo individual no sirve. No tenemos, cada uno de nosotros y nosotras, aun cuando tengamos una enorme capacidad, tenemos una sola cabeza. Y hay una formación, una manera de mirar. Y cuando uno se reúne con otros y con otras, es increíble lo que se produce. Y estamos hablando de procesos muy complejos, muy contradictorios, muy en tensión, que durante mucho tiempo no se vieron de determinadas formas, ¿no? Durante mucho tiempo las mujeres en la historia no se vieron y no se pensó en la dimensión de género. Y hay interpelaciones de la realidad que llevan a decir, sin eso no podés entender nada, tenés que ir a buscar. Bueno, esto que vos decís de trabajar colectivamente es fundamental. Efectivamente, yo creo que hay una metodología de trabajo que es, en primer lugar, el trabajo con los protagonistas. Porque hay cosas que no están en los documentos. Los documentos
necesitan una guía. Uno necesita esa luz que te permite ir atravesando el laberinto y poner las cosas en un determinado lugar. A mí me pasó de entrevistar trabajadores que se pasaron, un grupo que no se veían hace un montón, se pasaron la primera media hora volviendo a la fábrica. Y la construyeron adelante de mis ojos, con palabras. ¿Vos te acordás que entrábamos y la máquina que estaba ahí y el cuarto donde nos reuníamos? Y te acordás que... Y me dijeron en esa media hora un montón de cuestiones sobre ese lugar de trabajo al cual yo nunca voy a poder llegar porque ese lugar ya pasó. Entonces hay una cantidad de pistas y de caminos que solo se construyen con quienes estuvieron ahí de distintas maneras. A veces es con testimonios, a veces es con rastros, a veces es con... Por eso me gusta mucho que la muestra se llame Rastros la Verdad. Porque eso es todo lo que tenemos, ¿no? Y hay que ir reconstruyéndolos y aprendiendo a leer. Y esa lectura es colectiva, es interdisciplinaria. El proceso de justicia en la Argentina pudo avanzar porque hubo un montón de aportes, primero porque las víctimas hablaron, porque fueron a dar testimonio, porque se animaron a enfrentar el miedo, porque hubo organizaciones que llevaron adelante esos juicios, pero además porque hubo muchos saberes puestos ahí. Hubo arqueólogos, hubo antropólogos forenses, hubo químicos, hubo gente que analizó las paredes de los centros clandestinos de detención, hubo una cantidad de conocimiento puesto en marcha que si no se junta no te permite romper la pared de la impunidad. Entonces creo que la dimensión colectiva es fundamental. Cuando uno habla hoy, por ejemplo, yo me llevo muchísimas cosas. Durante el día de hoy, nada, hoy a la noche voy a soñar toda la noche con todo lo que... Y lo voy a seguir pensando muchos días porque muchos de ustedes, cada uno fue aportando un montón de cuestiones que son decisivas para entender, para pensar, que te mueven. Bueno, ese trabajo colectivo es fundamental. En el campo nuestro, hablar con investigadores de historia económica, historia empresarial, con historia del trabajo es muy difícil. Y mientras más difícil, mejor. Eso digo. A veces hablar con otros sectores es complejo. Y esto que vos decís de, bueno, muchas veces nos quedamos en nuestro campo hablando con los 4 o 5 que pensamos igual, leyendo la misma bibliografía, no va. No va. Porque vos podés disentir muchísimo con otras interpretaciones, pero hay algo de esa otra interpretación que vas a aprender, que te vas a llevar. Entonces, yo creo fuertemente en eso. Creo fuertemente en los procesos de intercambio, de ampliación y de construcción. En nuestro caso, formamos una red de trabajo sin financiamiento. Y funciona muy bien, sigue funcionando. Tuvimos encuentros rotativos en cada uno de los países de la región y a partir de eso se dieron un montón de intercambios y después con el proyecto de responsabilidad empresarial tuvieron desde el CAAFI, desde UNIFESPI, la enorme generosidad de armar un comité internacional, por lo cual, bueno, trabajamos en el seguimiento del proyecto, que fue un enorme trabajo, imagínate, pero que implicó la relación con muchísimos equipos en Brasil. Entonces esa posibilidad de seguimiento en realidad llevó a discusiones, tuvimos encuentros metodológicos, en particular yo ya venía desde la Comisión Nacional de la Verdad, a mí me invitaron a venir, era la primera vez que venía a trabajar a Brasil, me bajé en San Pablo, me fueron a buscar, mandaron a una argentina brasileña, que estuvo bien porque yo era un 0 en portugués, y me metieron en una sala de trabajo con toda el G13, el grupo de trabajo 13, todas las centrales sindicales, y a 2 días de discusión, 24 horas, yo había traído una presentación, y nada, ahí transmití un montón de lo que habíamos hecho de investigaciones, y a la gente se volvían locos. Me hacían 800 preguntas en portugués, con acentos de todo el país, y estuvimos horas y horas y horas y horas, y de repente lo que les estaba diciendo tenía todo el sentido del mundo. Decían, eso estamos buscando, decime más, ¿y cómo hacen eso? ¿Y con qué metodología? ¿Y cómo? Fue una locura. Yo dije, esta gente, encontramos la secta hermana en Brasil, una locura. Bueno, ese trabajo fue derivando en trabajo con varias de las organizaciones sindicales, con el IEPI,
con sectores académicos y demás, y luego se plasmó además en una red académica. Entonces, bueno, hace eso, ya 10 años que venimos trabajando y que donde esa cuestión de eso que estás diciendo me sirve de un lado y del otro, bueno, sigue pasando, ¿no? Y se sigue expandiendo. Estamos trabajando sobre impactos territoriales, estamos trabajando sobre mapas, cartografías, sobre el espacio, sobre la presencia de la violencia empresarial militar en el espacio. Estamos trabajando con artistas, con gente, con geógrafos, en fin, se abre. Es muy difícil, es mucho, y la situación es pésima, pero está buenísima.